¿Cómo están alumnos de quinto de secundaria? En esta oportunidad resolveremos el tema de reacciones químicas. Pregunta número 1. Sea la ecuación, indique luego de balancear el coeficiente del azufre. Muy bien, tendríamos aquí el sulfuro de hidrógeno, cloro, en la parte de los reactantes. La parte del producto nos daría el ácido clorhídrico más azufre. Bueno, aplicaríamos un balance por método del tanteo. Primero balanceamos a los metales y no metales. En este caso, al azufre. Tendríamos un átomo de azufre, un átomo de azufre. Luego al cloro, dos átomos de cloro, un solo átomo de cloro. Para ello tendríamos que multiplicarle justamente por 2. Bueno, en el tema del hidrógeno serían dos átomos de hidrógeno y dos átomos de hidrógeno. Significa que se encuentra balanceado. En este caso nos pide el coeficiente del azufre. Bueno, el número que se encuentra al lado del azufre sería el número 1. La respuesta correcta sería la alternativa A. Pregunta número 2. Luego de balancear la siguiente reacción química, calcule lo siguiente. Bueno, aquí tendríamos un hidrocarburo que es el propano, más el oxígeno, nos daría el dióxido de carbono y agua. Bueno, podemos notar que es una reacción por combustión completa. Primero tendríamos que balancear al carbono. Tendríamos aquí 3 átomos de carbono, solamente un átomo de carbono. Para ello multiplicamos justamente por 3. Ahora los hidrógenos. Tendríamos 8 hidrógenos y aquí 2 átomos de hidrógeno. Los multiplicamos por 4 para que tenga la misma cantidad. Podemos notar aquí que en el tema del oxígeno habrían 2 átomos de oxígeno multiplicados por 3 nos darían 6. Más un átomo de oxígeno multiplicado por 4 nos daría justamente 4. Un valor igual a 10. Tendríamos en la parte de los reactantes 2 átomos de oxígeno. Bueno, tendríamos que multiplicar justamente por 5 para que nos pueda dar un valor igual a 10. El número que se encuentra delante del hidrocarburo sería el número 1. Bueno, tendríamos las variables A, B, M y N. Nos pide justamente calcular la suma de estas variables. Bueno, sería 1 más 5 más 3 más 4. Nos daría un valor igual a 13. La respuesta correcta sería la alternativa A. Pregunta número 3. En la reacción, ¿el número de oxidación del azufre cambia? Bueno, en este caso tendríamos al monóxido de azufre más oxígeno, nos daría el trióxido de azufre. El estado de oxidación del oxígeno sería justamente menos 2. El compuesto tiene que ser neutro. Para ello el azufre tendría que ser una carga igual a más 2. El elemento, bueno, tiene que ser igual a 0. El oxígeno generalmente actúa con una carga igual a menos 2. Multiplicando de forma vertical tendría menos 2 por 3 menos 6. El azufre actuaría con una carga igual a más 6 para que el compuesto salga neutro. Podemos notar que el azufre iría de más 2 a más 6. La respuesta correcta sería la alternativa A. Pregunta número 4. En la síntesis de Haber-Bosch para la formación del amoníaco, ¿qué proposición es correcta? Bueno, en este caso podemos notar que existen proposiciones con respecto a un balance, obviamente método redox, ya que nos habla de oxidación-reducción. Bueno, el nitrógeno y el hidrógeno serían neutros. En el caso del amoníaco, bueno, sería un caso especial. El hidrógeno actuaría con una carga igual a más 1 y el nitrógeno una carga igual a menos 3 para que el compuesto nos dé igual a 0. Más 1 por 3 más 3, con menos 3 nos daría un valor igual a 0. Bueno, ahora vamos a trabajar el proceso de método redox. En este caso trabajaremos al nitrógeno.
con el nitrógeno de 0 a menos 3. Y trabajaremos también el hidrógeno con el otro hidrógeno de 0 a más 1. Podemos notar lo siguiente: dos átomos de nitrógeno, un átomo de nitrógeno, entonces lo tendríamos que multiplicar por 2 para que tenga la misma cantidad. Ahora, multiplicando, nos daría aquí 2 por 0, 0, 2 por menos 3, menos 6. Para convertirlo a 0, tendríamos que, en este caso, restarle 6 electrones, ya que la carga del electrón es negativa, así que menos por menos nos daría justamente el signo más. Menos 6,6 nos daría un valor igual a 0. Sería un proceso justamente de reducción porque la carga va de 0 a menos 3. Bueno, en el siguiente podemos ver al hidrógeno neutro, 2 átomos y 3 átomos aquí. Para que tenga la misma cantidad tendríamos que multiplicarle por 3 y por 2, ya que la cantidad de átomos tendría 6 y 6. Bueno, 2 por 3 serían 6, por 1 nos daría justamente más 6. Para que todo nos dé 0, tendríamos que sumarle 6 electrones. El proceso que va de 0 a más 1, como lo podemos notar, sería un proceso de oxidación. Bueno, luego lo que tendríamos que hacer es sumar la reacción química. Bueno, las cargas justamente, como son iguales, pero con signos diferentes, al sumar se van. Y nos quedaría el nitrógeno más el hidrógeno, formamos justamente el amoníaco. Bueno, en el tema del hidrógeno podemos notar aquí 3 átomos y en el tema del amoníaco 2 átomos. Revisamos el tema del balance: 2 nitrógeno y 2 átomos de nitrógeno. 3 por 2 serían 6 átomos de hidrógeno y 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Se encuentra balanceado. ¿El nitrógeno se oxida? Bueno, aquí está el nitrógeno, se reduce, ¿no? Entonces aquí obviamente que está mal. El hidrógeno se reduce, el hidrógeno se oxida. El hidrógeno es inmutante, se puede descomponer, en este caso no. El nitrógeno se reduce, podemos notar que sí, pasa por un proceso de reducción. No hay transferencia de electrones, sí hay transferencia justamente de 6 electrones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D. Pregunta número 5. Balancea el siguiente proceso de óxido-reducción e indique la suma de todos los coeficientes. Muy bien, tendríamos aquí al amoníaco sumado con el ácido sulfúrico. Formaríamos al ácido nítrico más agua más el dióxido de azufre. Bueno, el estado de oxidación del hidrógeno sería más 1 y del nitrógeno sería justamente menos 3. Generalmente, el oxígeno actúa con una carga igual a menos 2 y el hidrógeno una carga o estado de oxidación igual a más 1. Multiplicando de forma vertical tendríamos menos 2 por 4 menos 8 más 1 por 2 más 2. Bueno, tendríamos una suma igual a menos 6. La carga del azufre sería justamente más 6. El oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Menos 2 por 3 sería menos 6, más 1 tendríamos menos 5. Sumado más 5, el compuesto sería 0. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Oxígeno menos 2, multiplicando de forma vertical tendríamos el menos 4. Y aquí más 4, el compuesto nos daría justamente 0. Muy bien, vamos a anotar aquí, por ejemplo, al nitrógeno que de menos 3 a más 5 pasa por un proceso de oxidación. Se encuentra aumentando, ¿no? Nitrógeno menos 3 a nitrógeno más 5.
Bueno, en este caso, de más 5 a menos 3, en este caso tendríamos que sumarle 8 electrones. Obviamente que sumar significa restar. Más 5 con menos 8 nos daría un valor igual a menos 3. Ahora podemos notar en este caso al azufre, que iría de más 6 a más 4. Pasa por un proceso de reducción. Entonces, en este caso, trabajaremos la transferencia de electrones. Bueno, en este caso, de 6 a 4 tendríamos que sumarle 2 electrones, ya que 6 menos 2 nos daría un valor igual a 4. Para que la transferencia de electrones sean iguales, al 2 tendríamos que multiplicarle justamente por 4. Bueno, en este caso nos quedaría el nitrógeno menos 3, nitrógeno más 5 y sumarle sus 8 electrones. Bueno, aquí sería justamente 4 azufres con carga más 6, 4 por 2 nos daría justamente más 8 electrones, y aquí nos daría justamente 4 veces el azufre con carga más 4. Bueno, en este caso sería cuestión de sumarlo. Bueno, los 8 electrones con los 8 se irían. Nos quedaría justamente el nitrógeno menos 3 más 4 veces el azufre más 6. Nos daría nitrógeno más 5 más 4 veces el azufre con carga más 4. Bueno, en este caso tendríamos que copiar la reacción química. Esos son los reactantes. En el producto tendríamos los siguientes compuestos. Bueno, en este caso podemos notar que el nitrógeno menos 3 iría del amoníaco, es 1. Del azufre sería justamente el ácido sulfúrico, que son 4. 4 moléculas obviamente. Del ácido nítrico serían justamente una molécula, y del dióxido de azufre serían 4 moléculas. Revisaremos ahora el tema de su balance. Bueno, primero comenzamos en este caso con los metales y los no metales. Bueno, el nitrógeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de nitrógeno. Tendríamos aquí 4 átomos de azufre y 4 átomos de azufre. Luego balanceamos el tema del hidrógeno. Bueno, podemos notar aquí 3 átomos de hidrógeno más, bueno, aquí sería justamente 4 por 2, un total de 8. Es decir, 11 átomos de hidrógeno. En la parte producto podemos notar aquí un átomo de hidrógeno más 2 átomos de hidrógeno más, bueno, nada más sería en este caso, no habría hidrógeno, pero obviamente que la suma me daría 3. Por lo tanto, aquí lo más conveniente sería trabajar justamente con el tema del agua, ¿no? La molécula del agua. Para que me dé un total igual a 11, 2 átomos de hidrógeno serían justamente por 5. 2 por 5 nos daría justamente 10 para que la suma total sea 11. Ahora verificaremos el tema de los oxígenos. Tendríamos aquí 4 por 4, un valor igual a 16, y aquí 3 átomos de oxígeno más 5 átomos de oxígeno más 4 por 2, 8, dándonos así un valor igual a 16. Eso significa que se encuentra balanceado. Nos pide justamente la sumatoria de los coeficientes. Bueno, obviamente aquí sería una molécula y una molécula. 1 más 4 más 1 más 5 más 4 nos daría
un valor igual a 15. Esa sería justamente la respuesta.